Hola, esta maravilla que veis aquí es el cúmulo de Abel 1351. Está formado por unas 135 galaxias en la dirección de la Osa Mayor, a una distancia de unos 4.000 millones de años luz. Y bueno, pues la verdad es que sabemos muchas cosas de este cúmulo. Sabemos que debido a sus velocidades relativas, sabemos que está ligado gravitacionalmente, sabemos también que contiene materia oscura, sabemos que son galaxias además que lo conforman muy parecidas a nuestra galaxia, la Vía Láctea, formadas fundamentalmente por hidrógeno, por helio, por pequeñas cantidades de otros elementos un poquito más pesados. Y bueno, sí, todo esto está muy bien, pero ¿cómo podemos saber tanto de este cúmulo que está tan lejos? Bueno, pues es que la cuestión es muy problemática, porque lo único que podemos recibir de este cúmulo, como de otros cúmulos y de otras muchas cosas del universo, es la luz que emiten. Y es una luz además muy tenue porque se emite desde muchísima distancia. Por supuesto, estas galaxias no se pueden ver a simple vista, así que aquí tenemos un problema, y es que lo único que podemos observar del universo es la luz que nos emiten así de una forma tan débil las galaxias y las estrellas del universo. Y este problema hay que solucionarlo. Bueno, pues sí que es cierto que además de luz podemos percibir otras cosas, muy pocas ciertamente, ¿no? Por ejemplo, lo ideal sería que hubiéramos podido ir a coger muestras de otros sitios pues, para saber la composición. Bueno, pues no, solamente hemos podido salir de la Tierra para recoger unas muestras de la superficie lunar, las famosas misiones Apolo, o recientemente hemos conseguido extraer una pequeña cantidad de muestras de un cometa, el cometa Bennu. Y también tenemos de vez en cuando la suerte de que nos caiga un meteorito, bueno, suerte si es pequeño, ¿verdad? Y ese meteorito pues podemos analizar su composición y bueno, la verdad es que tampoco dicen gran cosa porque la mayoría son metálicos y no hay mucho que aprender de ellos. Y bueno, otra posibilidad sería estudiar los neutrinos o las ondas gravitacionales que nos llegan a la Tierra. Y esto sí que nos abre una nueva ventana de posibilidad, porque sí que es cierto que los detectores de neutrinos son muy complicados, de ellos hemos hablado alguna vez en este canal, concretamente uno, el que utilizan para detectar neutrinos y saber de dónde provienen y de esa forma pues estudiar el universo, se encuentra situado debajo de los hielos polares del polo sur. Y los detectores de ondas gravitacionales, bueno, pues se detectan de forma muy puntual fenómenos cataclísmicos que nos emiten ondas gravitacionales. Y esto pues sería una estupenda oportunidad de conseguir pues otras fuentes de información que no dependieran solamente de la luz que emiten las galaxias y las estrellas. Pero esto ya digo que de momento se está consiguiendo muy poco. Así que sí, tenemos que tirar a partir de la poca información que nos pueda dar la luz que recibimos de las galaxias. Esto realmente nos tiene que hacer reflexionar, porque sí que es cierto que recibimos muy poca luz, pero hay que ver la cantidad de cosas que hemos llegado a descubrir y aprender simplemente estudiando, eso sí, con mucho detalle, la luz que recibimos de las galaxias. Y es que para sacarle ese máximo partido a la luz que recibimos, bueno, pues hemos conseguido utilizar herramientas estupendas, herramientas tecnológicas, telescopios, por supuesto, de los que vamos a hablar en este vídeo, y para eso, bueno, pues cada telescopio lo utilizamos en un rango de frecuencias determinado. La luz son muchas cosas, aquí tenéis todo el conjunto de radiaciones que puede tener la luz, ¿no? Bueno, pues para ver la luz visible, que es la que nos resulta más familiar, pues de siempre hemos utilizado los clásicos telescopios y desde hace ya algún tiempo pues estamos empezando a utilizar telescopios mucho mejores, entre ellos el telescopio Hubble, del que por supuesto hablaremos. Pero si queremos estudiar luz no visible, sino luz del rango infrarrojo, pues necesitamos un telescopio especial, y aquí es donde entra en juego nuestro telescopio favorito, el último, el telescopio espacial Hubble. Incluso sabemos que hay luz que es luz de una longitud de onda pues tan poco energética, de tanta longitud de onda que no se puede percibir con los telescopios habituales. Así que se utilizan radiotelescopios, que se van utilizando desde hace bastante tiempo. Y en el otro lado del espectro, pues sí, también hemos lanzado telescopios especiales para captar los rayos X, este es el observatorio Chandra, e incluso para captar rayos gamma que procedan del espacio, el observatorio Fermi. Estos además son telescopios que tienen que estar sí o sí en el espacio, porque tanto los rayos X como los rayos gamma los filtra la atmósfera terrestre y a la superficie no llegarían. Así que si queremos hacer estas investigaciones tenemos que depender de este tipo de telescopios. Y bueno, pues sí que es cierto que tenemos unos estupendos guardianes de la galaxia, unos estupendos supertelescopios de los cuales os quiero hablar. Y bueno, pues el primer supertelescopio pues fue este. Sí, estamos hablando del telescopio de Galileo. Y Galileo no fue el que inventó el telescopio, se inventó en el año 1609 por unos ópticos holandeses, y Galileo, pues como era un tío muy especial, lo que hizo fue utilizarlo no para ver si viene el enemigo, que es la imagen típica que tenemos de los catalejos en las películas, sino levantó su telescopio para observar el cielo.
Y bueno, pues la verdad es que hizo unos descubrimientos increíbles y además de hacer esos descubrimientos, pues hizo grandes reflexiones sobre ellos. Os pongo un ejemplo. Esto que veis aquí son unos dibujos que hizo Galileo sobre las manchas solares. Galileo no fue el primero que las vio. Lo que ocurre es que en esa época, estamos hablando de principios del siglo XVII, pues incluso antes se habían detectado, pero nadie se podía creer que el Sol tuviera manchas. A ver, estamos hablando de la perfección de los cielos. Entonces todo el mundo pensaba que, bueno, debían ser como ilusiones ópticas o defectos, y Galileo fue el primero que dijo que no. Es más, les hacía un seguimiento noche tras noche y las manchas solares que él detectaba con su telescopio, pues se daba cuenta que desaparecían por un lado del disco solar y al cabo de 14 días volvían a aparecer deformadas por el otro lado. De manera que si tardaban 14 días en dar media vuelta. Bueno, pues dedujo que el Sol, fuera lo que fuera, era un objeto que giraba con un periodo de 28 días. Y lo mismo ocurrió con otros descubrimientos. Realmente fue el primero que observó los cráteres lunares con ese telescopio tan primitivo. E incluso cuando apuntó su telescopio hacia Júpiter, pues hizo un descubrimiento increíble para él, y es que se dio cuenta que Júpiter estaba acompañado de 2, 3, 4 estrellitas que noche tras noche él situaba en su cuaderno donde se encontraban y dedujo, con muy buen criterio, que esas 4 estrellas eran realmente satélites que estaban orbitando en torno a Júpiter. De manera que esto fue, digamos, un paso más en la idea de que no todo tiene que girar en torno al Sol. O sea, la idea del heliocentrismo empezó quizá a forjarse también con argumentos tan firmes como este. Realmente, si hay satélites orbitando en torno a Júpiter, pues realmente el modelo geocéntrico pues iba perdiendo peso. Les puso el nombre de satélites mediceos porque en honor a la familia Medici que le estaba apoyando, y actualmente se conocen como los satélites de Galileo y Europa, Ganímedes y Calisto, que tienen por supuesto nombres mitológicos, son concretamente amantes de Zeus, amantes de Júpiter, que es el planeta en torno al cual están girando. Así que sí, este fue el primer gran, digamos, supertelescopio, pero no nos engañemos, era el peor telescopio de todos porque realmente pues, tenía una apertura para captar luz muy pequeña. Estamos hablando de que igual tenía unos 2-3 centímetros de diámetro la lente con la que captaba la luz. Realmente fue muy meritorio lo que llegó a conseguir con un instrumento tan primitivo. Y bueno, pues lo que él utilizaba pues era un telescopio que es refractor. Este sería un telescopio de los modernos que podemos tener actualmente, y la idea es que esos telescopios lo que hacen es utilizar una lente convergente delante, una lente tipo lupa, digamos, y la imagen ampliada que proporciona esa lente convergente de nuevo vuelve a ampliarse con otra lente convergente que es el ocular. Y el resultado de estas dos magnificaciones pues nos da imágenes relativamente grandes de lo que queremos observar. Son telescopios refractores, pero lo que utilizan es la refracción de la luz. Y si queremos que el telescopio pues, sea algo más manejable, pues la idea es hacer que la luz pues, recorra un camino en zigzag dentro del tubo mediante unos prismas, y de esta forma pues tenemos los prismáticos, que además son binoculares y se observan mucho mejor. Por cierto, si alguien quiere ver estrellas, le recomiendo que no se compre un telescopio, que es de verdad mucho más divertido y más manejable unos prismáticos. Y bueno, pues si queremos captar luz, pues hagamos un telescopio más grande, ¿no? Bueno, pues aquí os presento otro gran supertelescopio. Este es el telescopio refractor más grande de la historia. Está en el observatorio Yerkes, en la Universidad de Harvard, y bueno, pues aquí veis, es del año 1898, me parece. Y aquí veis el ambiente que tiene un poquito antiguo, y es que realmente pues era muy grande para la época. Aquí tenéis esta fotografía en la que quizás se aprecia mejor. Estamos hablando de un tubo de 20 metros de largo y una lente, que la lente está ahí en el objetivo, de 1 metro de diámetro. Era un telescopio espectacular. Lo que ocurre es que ya no se han hecho telescopios refractores más grandes que este, y es que los telescopios de lente, los telescopios refractores, tienen un problema. Y es que si funcionan mediante la refracción, pues ya sabemos lo que pasa con la luz cuando atraviesa un prisma, ¿no? Y es que se reparten los colores del arco iris. Pues lo mismo sucede cuando llega una lente. Así que las imágenes que proporciona una lente por la refracción tendrían unos bordes irisados, unos bordes de colores que harían muy incómoda la observación y poco eficaz. Esto se puede resolver utilizando una combinación de dos lentes, y de esa forma se consiguen lentes que sean acromáticas, de manera que no tengan esos colores. Pero claro, estamos hablando de lentes ya mucho más gruesas,
y si encima las queremos hacer muy grandes, imaginaos el grosor que puede tener, que podría tener la lente de 1 metro de diámetro del observatorio de Yerkes. Pues no es algo muy operativo, así que se dejaron de fabricar telescopios refractores más grandes que este de Yerkes. De hecho, este observatorio ya se utiliza casi más como atracción turística, porque realmente su potencial científico ha sido rebasado por otras opciones. Y es que hay otra forma de conseguir hacer un telescopio, y es no mediante lentes, sino mediante espejos, lo que se llaman los telescopios reflectores. Y el primero fue fue de un señor que seguro conocemos, que se llamaba Isaac Newton, y el telescopio reflector lo que hace es, en vez de tener una lente ahí en el objetivo, lo que tiene es aquí detrás un espejo. Entra luz y de esa forma se consigue también amplificar las imágenes. Y ya sabéis la filosofía, pues si quiero captar luz muy tenue, pues hagamos el telescopio con una apertura muy grande. Este es el telescopio de William Herschel. Pasaron prácticamente un siglo desde un telescopio al siguiente. Estamos hablando de un espejo que tenía ya 1,2 metros de diámetro, y bueno, pues esto lo montó Herschel en el jardín de su casa. Imaginaos lo complicadísimo que era el manejo de este telescopio, y Herschel le sacó muchísimo partido. Este sería ya un telescopio reflector, de los que uno podría comprarse. Y bueno, la idea, como os decía, es captar la luz, y esa luz que se capta mediante un espejo. Y aquí no hay colores, no hay refracción, no hay formación de imágenes coloreadas. Y lo que sí hay que hacer es luego sacar la luz del tubo, y se hace mediante un espejito inclinado 45 grados, de manera que los telescopios reflectores generalmente se observa por el lateral. Aquí lo veis, el agujerito. O sea, no es el típico telescopio que se observa por el extremo, sino que se observa por el lateral, cosa que es, por cierto, bastante más cómoda. Y de esta forma funcionan los telescopios reflectores. Aquí, además, hay una característica que tienen, y es que ese espejo con el que se saca la luz del tubo, pues tiene que estar sujetado de alguna manera, mediante unos soportes. Aquí, por ejemplo, se ve que tiene 3 soportes, otros tienen 4. Bueno, pues esto condiciona cómo son las imágenes que obtenemos de las estrellas mediante estos telescopios reflectores. Estos famosos brillos que pueden quedar tan bonitos, ¿verdad? Bueno, pues aparecen esos brillos no porque las estrellas tengan esos brillos, sino que realmente surgen por los soportes del espejo reflector. O dicho de otra manera, en un telescopio refractor no habría esos destellos, ¿de acuerdo? Bueno, pues si queremos hacer telescopios reflectores, pues hagámoslo más grande, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos otro gran supertelescopio. Este es el telescopio Hale, con el que en la universidad Hubble descubrió la expansión de las galaxias. Estamos hablando de un telescopio que tiene ya 2,4 metros de diámetro, está metido dentro de esa clásica cúpula, nada que ver con el telescopio de Herschel, con la cual se pueden hacer observaciones de muchísima precisión. Estamos hablando ya de un gran telescopio que lo utilizó Hubble, seguro que no suena el nombre, ¿verdad?, para descubrir que había otras galaxias además de la nuestra. Y este es un telescopio que se inauguró a principios del siglo XX. Y bueno, pues 100 años más tarde, pues tenemos telescopios incluso aún más grandes, ¿no? ¿Se pueden hacer telescopios más grandes que 2-3 metros de diámetro para captar mucha luz? Pues sí, y aquí la idea es una idea que la han desarrollado y aparte en otros sitios, pero donde está actualmente el telescopio reflector más grande del mundo, lo tenemos aquí en España, y es el Gran Telescopio de Canarias. Se encuentra en la isla de La Palma. Y aquí la idea que han tenido ha sido no hacer un gran telescopio, porque sería muy difícil de fabricar y sería muy poco manejable, sino hacer nada menos que un espejo de 10 metros de diámetro, pero conformándolo mediante la unión de 30 y tantos espejitos hexagonales encajonados de esta manera. Pero claro, imaginaos la precisión con la que hay que darle forma a esos espejitos. Cada espejito tiene la curvatura exacta que tiene que tener, y además uno con otro tiene que estar perfectamente alineado para que la combinación de todos ellos funcione como un único espejo. Esto hoy en día se puede hacer, pero desde luego no es fácil. Y bueno, tan complicado como hacer el espejo, 10 metros, cuidado, pues es la montura en la que tiene que ir instalado. Esto tiene muchísimo peso, y ese peso tiene que manejarse con mucha precisión para que el telescopio pueda apuntar donde nosotros queramos, ¿no? Aquí tenéis un poco la estructura de la montura del telescopio. Y sí, estamos hablando de un grandísimo proyecto desarrollado por el Instituto de Astrofísica de Canarias, y actualmente las investigaciones se realizan en colaboración con la Universidad Autónoma de México. Y costó 130 millones de euros, que ya veréis cómo es poco comparado con lo que viene. Y la idea es que sí, que por muy grande que hagamos un telescopio aquí en la superficie terrestre, pues incluso aquí ya veis que estos telescopios se sitúan siempre a gran altura. Está situado en el Roque de los Muchachos a 2.400 metros de altura, por encima de lo que se llama el mar de nubes.
de manera que si hay nubosidad, esa nubosidad se queda por debajo, de manera que siempre generalmente tendríamos un cielo despejado por arriba. Y además en la Comunidad Autónoma de Canarias se cuida mucho para que no haya contaminación lumínica, de manera que las observaciones en ese aspecto están como muy cuidadas. Pero inevitablemente en un telescopio de la superficie terrestre tenemos pues más de 100 kilómetros de atmósfera por encima. Y esa atmósfera, hecha de aire, pues eso hace que las imágenes de las estrellas se vean mínimamente distorsionadas. Eso es lo que hace, por ejemplo, que las estrellas, digamos que titilan, ¿no? Cuando vemos una estrella brillar y que parece que parpadea, que queda a veces muy bonito, bueno, pues eso para la observación astronómica es un inconveniente, porque significa que las capas de la atmósfera están alterando la trayectoria de la luz que estamos viendo y por eso esa estrella tilila y no debería tililar. Así que si queremos hacer mejores observaciones, pues bueno, pues quizás que tendríamos que salir de la atmósfera terrestre. Bueno, pues esta fue una idea que a finales del siglo XX se empezó a fraguar y sí, la idea de los años 80, al final consiguieron lanzar el famosísimo telescopio espacial Hubble. El lanzamiento se hizo en el año 1990 y estamos hablando ya de un telescopio que su espejo primario no es muy grande, unos 2,5 metros aproximadamente, pero el hecho de no tener, digamos, el filtro de la atmósfera y junto con toda la tecnología que lleva asociado a este grandísimo telescopio, pues nos ha proporcionado una cantidad ingente de información para hacer desarrollos científicos, para obtener imágenes maravillosas de muchísimos objetos del espacio. Y además del reto tecnológico que supone, pues también ha sido un reto, en fin, por muchas cuestiones técnicas, entre ellas cuestiones problemáticas. Y es que, bueno, sí que se lanzó el telescopio. Para lanzarlo, pues se utilizó el transbordador espacial. De hecho, la forma del telescopio está adaptada a lo que iba a ser la bodega, a lo que era la bodega de ese transbordador espacial, y se invirtieron, creo que fueron 2.800 millones de dólares para la consecución de este proyecto, y cuando estaba todo preparado, pues se conectó el telescopio para ver qué se veía, y lo que se vio fue esto. No está la pantalla sucia, se vio así de mal. Imaginaos la cara que se les debió quedar a todas las personas que trabajaron en este proyecto, fundamentalmente a sus dirigentes, cuando vieron que tantísima inversión y tantísimos años, décadas de esfuerzo daban lugar, sí, a unas imágenes desenfocadas, unas imágenes borrosas. Se veía así de mal. Por eso digo que es un buen ejemplo de cómo funciona el espíritu humano, ¿no? Es decir, pues invertimos mucho, a veces lo hacemos mal, pero si hay que arreglarlo, se arregla. Así que si esto sucedió en el año 90, vieron el fiasco que había sucedido, es que el espejo primario no estaba bien calculado. Así que programaron para el año 1993 una misión en la que unos astronautas harían un paseo espacial para conseguir poner una lente correctora al telescopio Hubble. Sí, es como lo hice, es básicamente ponerle unas gafas al telescopio para que se viera bien. Y la maniobra fue realmente complejísima. Estamos hablando de caminatas espaciales de 7 horas de duración. Bueno, pues el gran problema se consiguió resolver a lo grande, y después de estas reparaciones ya las imágenes ganaron calidad y desde luego que dieron para mucho, ¿no? Incluso desde el año 93, en el que ha empezado a funcionar el telescopio espacial Hubble a pleno rendimiento, pues han sucedido otros muchos problemas. El más divertido que se me ocurre es este fue relativamente reciente, es del año 2021, en el que ocurrió pues que después de tanto tiempo funcionando el telescopio, realmente tiene ya más de 30 años de operatividad, pues ocurrió que la computadora principal que manejaba la instrumentación científica dejó de funcionar, y bueno, pues no pasa nada, tenemos una computadora de respaldo, y la reiniciamos. Pero claro, estamos hablando de una computadora de un lanzamiento que se hizo en el año 90, pero el diseño se hizo en el año 80. Bueno, pues no tenían nada claro cómo reiniciar esa computadora. Así que la NASA, pues en un alarde de inteligencia, llamaron a investigadores y a técnicos que se habían jubilado ya para que les echaran una mano, para que les dijeran cómo se reiniciaba esa computadora que se diseñó en los años 80, y de esa forma asegurarse de que todo funcionaba correctamente. Y lo dieron de hacer muy bien, porque sí, el telescopio Hubble volvió a despertar y volvió a proporcionarnos unas imágenes maravillosas. Aquí os pongo algunos ejemplos de lo que se consigue con unos telescopios u otros. Esta sería la imagen que yo puedo ver con mi telescopio así de aficionado, ¿no? Y pongo Saturno porque es de las cosas más bonitas que se pueden ver. Se ve Saturno muy pequeño, ya os lo adelanto, y se ve pues no muy bien, se ve el anillo y poco más. Si utilizamos un telescopio ya muy caro, de aficionado, pero aficionado ya con muchos medios para hacer grandes fotografías, pues se ve, por ejemplo, que las bandas nubosas de Saturno, o se ve que el anillo está formado
por dos anillos con una división entre medio, la división de Cassini. Se pueden ver cosas más interesantes. O a veces los astrónomos aficionados podemos ver coincidencias como esta. Aquí se ve nada más y nada menos que Saturno ocultándose detrás de la Luna. O sea, tiene que haber una alineación entre la Luna y Saturno, y si uno tiene esa precisión y un buen telescopio, pues puede llegar a ver esta imagen tan curiosa. Y sí, pero ¿cómo se ve con un telescopio, con el telescopio Hubble? Pues se ven mucho mejor. Estamos hablando de muchísima precisión, muchísima nitidez, muchísima resolución en las imágenes, y a veces pues podemos asistir a fenómenos tan extraordinarios como auroras boreales en el polo norte de Saturno. Y todas estas cosas se pueden ver y se pueden investigar gracias a tener un dispositivo como el telescopio espacial Hubble. Os pongo aquí otra comparativa porque me parece muy bonito el ver cómo se llega a ver digamos, cosas muy interesantes. Esta es la constelación de Orión, que aquí en invierno se puede ver muy bien con el famoso cinturón de Orión, tal y como lo podemos ver. Bueno, pues en el año 1888 sacaron una imagen del cinturón de Orión mediante una placa fotográfica, y aquí la idea es utilizar una placa fotográfica porque de esa forma, dejando abierta la exposición durante mucho tiempo, se acumula la luz. No es como cuando miramos que vemos y ya está, sino que una placa fotográfica acumula la luz que va llegando, y si pones una exposición muy larga, pues llegas a captar mucha más luz que si simplemente lanzas la fotografía, ¿no? Y bueno, pues este es el cinturón de Orión, y bueno, pues si nos fijamos en esta cosita que se ve y que se ve ciertamente poco, y la ampliamos, pues nos encontramos pues esta maravilla. Esta es la nebulosa Barnard 33, tal y como se fotografía desde el año 1990, desde un telescopio que está en Hawái. Es también un sitio estupendo para ver el cielo, y ahí hay unos fantásticos telescopios. Y sí, esta nebulosa hay que ponerle otro nombre, es como no, la nebulosa cabeza de caballo. Y es así de bonita, pero bueno, pues ¿cómo se puede ver actualmente esta nebulosa con el telescopio Hubble? Pues se ve así. Y la imagen es maravillosa, pero casi habría que cambiarle el nombre, porque esas nubosidades ya parece que pierden esa situación, y ya parece que es otra cosa, ya no es un caballo, ¿no? Y bueno, pues estas imágenes que parecen, no sé, como nubes de las que podemos ver a veces al amanecer o al atardecer, pues os doy el dato. De lado a lado, esto me parece que mide unos 5 años luz. O dicho de otra manera, nuestro sistema solar sería más o menos un píxel o medio píxel de esa imagen que estamos viendo. Sí, esto es en fin, una escala cósmica increíble, y aquí en estas nubosidades es donde se supone que se forman los sistemas planetarios, se forman las estrellas, y por eso esto, además de la belleza, pues tiene un componente de investigación pues muy importante. Así que esta es la nebulosa cabeza de caballo, tal y como se vería en el telescopio espacial Hubble. Lo que ocurre es que, bueno, pues eso era luz visible, pero si queremos ver luz infrarroja necesitamos un telescopio distinto. Y fue esto lo que justificó lanzar planificar el telescopio espacial James Webb. Este telescopio está preparado para ver luz infrarroja. Y esa luz infrarroja, pues resulta que puede estar enmascarada por la temperatura de las cosas. Entonces hay que poner este telescopio a una temperatura muy próxima al cero absoluto, para que las imágenes que consiga no tengan digamos, esa contaminación de radiación infrarroja que proceda de otro sitio. Y por eso se le puso este parasol. Esto que veis aquí, que parece un patinete, bueno, un poco antiestético ciertamente, pues sirve para detener la radiación solar, y de esa forma el espejo fundamental del James Webb está a una temperatura suficientemente baja como para captar con precisión la radiación infrarroja que capta de las galaxias lejanas. Y por eso también se situó, ojo, no en órbita terrestre. El telescopio Hubble está a unos 500 kilómetros de altura sobre la superficie terrestre, sino que se puso pues en un punto que se llama el punto de Lagrange, que está nada menos a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra. La idea es un punto muy estable bajo el punto de vista de dinámica espacial, y además el Sol está muy alejado, está por este lado, de manera que alejado del Sol y orientado de esa manera, podía captar con mayor precisión la radiación infrarroja de galaxias lejanas. Esto además tiene un problema, y es que ese punto de Lagrange resulta que es un punto que no es estable, de manera que el telescopio tiene que estar continuamente realizando ajustes, gastando combustible. Y esto es algo que no se dice, pero yo os lo tengo que decir, y es que la inversión increíble de este telescopio, estamos hablando de muchos miles de millones de dólares,
pues resulta que tiene fecha de caducidad. Este telescopio estará funcionando entre 5 y 10 años. No es como el telescopio Hubble, que lleva ya varias décadas funcionando, porque podemos acceder a él para repararlo, para hacer algunas labores de mantenimiento. Este telescopio, el James Webb, no hay posibilidad de ir hasta ese punto, y el combustible que utiliza para recolocarse en el punto de Lagrange se le agotará, y se le agotará entre 5 y 10 años, de manera que tenemos que sacarle el máximo partido, y haríamos muy bien en empezar a planificar pues otros sustitutos para estas máquinas tan increíbles, tanto para el Hubble como para el telescopio James Webb. Este telescopio tiene un diámetro, me parece que es de 6 metros, no cabe, por supuesto, en un cohete normal, y así que fue un reto también el lanzamiento. Como lo veis ahí, se lanzó plegado para que una vez en el espacio se desplegó, y también tiene esta estructura de panel de abeja para conseguir orientar de forma adecuada y ese espejo primario del telescopio, ¿vale? Y bueno, pues ¿cómo se ven las cosas con el telescopio James Webb? Bueno, pues así se vería la nebulosa cabeza de caballo con el telescopio Hubble, y por supuesto con el telescopio James Webb el caballo se ve muchísimo mejor. Bueno, sí, esto por supuesto es una broma, pero hay muchas fotografías en internet que tratan de comparar, digamos, lo bien que se ve con el telescopio Hubble y lo súper bien que se ve con el telescopio James Webb. Yo creo que eso no tiene mucho sentido, y lo vais a ver enseguida, porque son telescopios que funcionan, que sirven para cosas distintas. Repito, el telescopio Hubble sirve para ver luz visible, el telescopio James Webb capta luz infrarroja, y por supuesto lo que van a ver va a ser distinto. Os pongo un ejemplo. Esta es una imagen que se llama los pilares de la creación, que son también unas nebulosas de un grandísimo tamaño, a partir de las cuales se pueden formar nuevas estrellas, ¿no? Esta es una imagen icónica de las más bonitas que nos ha proporcionado el telescopio Hubble, y la pregunta es, ¿cómo se vería esto con el James Webb? Pues sí, por supuesto, ha sido fotografiado y se ve así. ¿Y qué es lo que se ve? Bueno, pues se ve que, bueno, quizás las nubosidades pasan más desapercibidas porque emiten luz visible, y lo que sí llama la atención es la cantidad de estrellas que aquí no se ven y aquí sí que se ven, porque esas estrellas deben emitir en infrarrojo, y el telescopio James Webb sí que capta esa radiación. De manera que ya digo que no se deberían comparar. Yo, de hecho, si tuviera que ponerme un póster en mi casa para quedar bien, casi me gusta más la imagen del Hubble, que parece que está, por supuesto, bajo el punto de vista científico es estupenda, pero desde luego no tiene este aire tan señorial que tiene la fotografía del telescopio Hubble. Y sí, pues estamos hablando de una máquina que nos da el telescopio James Webb, que nos proporciona una información increíble en el rango infrarrojo. ¿Y por qué en el rango infrarrojo? Bueno, pues porque como algún día contaremos en este canal, pues la expansión del universo hace que la luz de los objetos muy lejanos cada vez se vuelva más y más rojiza, hasta el punto que los objetos, las galaxias increíblemente lejanas, ya no se pueden ver con la luz visible, sino que se ven en el rango infrarrojo. Si apuntáramos el telescopio Hubble a esas galaxias increíblemente lejanas, no las veríamos. Así que necesitamos un telescopio que capte luz infrarroja. Y como lo que nos interesa es escudriñar los primeros instantes del universo, nos interesa estudiar el Big Bang, se puso en órbita el telescopio James Webb. ¿Y qué ha ocurrido? Pues una cosa muy interesante, y es que resulta que el telescopio James Webb pues está proporcionando últimamente unas informaciones pues realmente sorprendentes. Y es que esta es una noticia de hace unos meses, saltó a las primeras páginas, pues que se descubrían lo que se llamaban galaxias imposibles. ¿Por qué eran imposibles? Pues porque este telescopio ha descubierto unas galaxias solamente cuando el universo tenía del orden de unos 300.000 años de edad. Y eso es problemático, porque las galaxias, unos objetos tan grandes, pues necesitan un periodo de formación hasta que lleguen a conformarse, ¿no? Y entonces el hecho de que estemos consiguiendo imágenes mediante este telescopio de galaxias en una época tan temprana, esto nos obliga a recolocar algunas cosas. O bien el proceso de formación galáctica es más rápido de lo que nosotros pensábamos, no sabemos cómo, ciertamente, o bien esa idea que tenemos de que el Big Bang sucedió hace 13.000 millones de años, igual el comienzo hay que trazar un poco más para que dé tiempo a que se formen esas galaxias. En fin, estamos viendo ahora mismo una situación de cierta tensión. Por eso digo que no sé si habrá que reajustar los cálculos o estamos asistiendo a una revolución. Las imágenes que proporciona este telescopio James Webb de esos objetos, de esas galaxias tan lejanas, galaxias imposibles, son de este estilo. Así que ya veis, tenemos un supertelescopio que en unos meses ya nos está dando informaciones que nos hacen plantearnos cuestiones muy importantes acerca nada menos que nuestro universo. Así que os recomiendo que sigamos atentos a este canal, y por supuesto cualquier noticia aquí os la vamos a contar. ¿De acuerdo? Venga, hasta pronto.